Hola amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión, una emisora cultural y sin fines de lucro. Mi nombre es Guillermo Longo y hoy iniciamos un nuevo capítulo del programa Segundo Momento, Caminos y Senderos para Reflexionar y Crecer. Hoy estamos cambiando la metodología de los últimos programas, volvemos a las entrevistas y en particular el tema que elegimos es constelaciones familiares, la fuerza del amor. Y lo vamos a aplicar a lo que es el momento actual que todos vivimos. Para hablar un poco de esto, nos acompaña una experta, Silvia Yurman, psicóloga y consteladora familiar, y aparte una amiga, a quien agradezco que nos acompañe, la saludo y bueno, te pido que te presentes un poco, Silvia. Hola Guillermo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, para mí es un honor esta entrevista, así que bueno, muchas gracias. Como decía, soy psicóloga, me he especializado como analista junguiana y fui sintiendo, bueno, a través del recorrido personal, el llamado, la necesidad de trabajar con una mirada, con una medicina integrativa, lo que me llevó a incorporar otras herramientas como la experiencia somática, el eneagrama y las constelaciones familiares. Siendo un honor para mí, me formé primero acá en Argentina y luego certifiqué con quienes soy una gran discípula del creador, que es Brigitte Champetier de Ribes, en Madrid. Así que bueno, Muy bien. acá al servicio de la Muy vida. bueno, un recorrido, sé que tenés un recorrido muy importante internacional. Hay mucho mito sobre lo que son las constelaciones familiares. Me gustaría que le dedicaras unos minutos. Siempre lo que intentamos acá es darle a la gente herramientas para que pueda después juzgar una disciplina u otra, interesarse por una u otra según lo que cada uno puede, aparte de interpretar, lo que le puede interesar. Entonces me gustaría que cuentes un poco, porque es la primer voz que traemos sobre constelaciones familiares. ¿Qué son las constelaciones familiares en tu escuela, en tu práctica y Ajá. en tu hacer? Bien, bueno, con esto que decías me das pie para compartir cómo entré yo a esta herramienta, ¿no? Porque al principio también, ¿no? Cuando aparece acá en Argentina, no conocía mucho y me sonaba algo místico, así que me acerqué, me alejé y volví cuando entendí que tiene una base en la física y en la biología. Lo que pasa es que cuando la conocimos nosotros no estaba este paradigma donde ahora lo cuántico se habla y es, bueno, conocido por todos. Las constelaciones fueron descubiertas por Bert Hellinger, un maestro que ha fallecido el año pasado, y es un abordaje, una herramienta sistémica y fenomenológica. Eso es lo más importante. Él descubre, trabajando con grupos de familias, que se llega a la resolución de conflictos, de enfermedades físicas, psíquicas o repeticiones de patrones de comportamiento, como son accidentes, lo que una gran psicogenealogista, que es la doctora Anne-Céline Joisson-Berger, psicoanalista y psiquiatra, hablaba del síndrome de aniversario. La mayoría de las dificultades que tenemos en la vida forman parte de distintos sistemas, porque todo es sistémico, y entre ellos tenemos un cuerpo que trabajar, que son las constelaciones. Entonces, Bert Hellinger descubre que cuando venía un consultante con una dificultad, no sé, una enfermedad, una hipertensión arterial a constelar, la enfermedad o el accidente o la pérdida de dinero o la dificultad de tener pareja estaba al servicio de mostrar algo que no había sido incluido en la familia. Generalmente un ancestro o varios que no sabemos quiénes fueron. Y esto se explica muy bien hoy desde la física en la fuerza de la compensación. Ok. Mm. Ok, como primer approach, a ver, me gustaría, nombraste un par de palabras que me gustaría también detallarlas, que es cuando hablas de lo sistémico y lo cuántico, que comentaste, porque por ahí uno como yo, digamos, se queda pensando, a ver, cuántico y sistémico, para terminar de armar un poco el concepto, ¿no? ¿Qué sería lo sistémico en este abordaje y qué sería lo cuántico? Así todos hablamos de lo mismo, ¿no? Al menos hablando en este momento con esto. Gracias, sí, muy interesante poder hacer esta aclaración, me parece, sí. Cuando hablamos en las constelaciones familiares de lo sistémico, es que la persona cuando viene con un síntoma no está aislado de lo que está pasando alrededor.
es la manifestación de algo que ocurre en un sistema. En este caso, el primer sistema es el sistema familiar. Llamamos sistema al sistema familiar, al clan familiar, a todas las personas que forman parte de este sistema. Y a su vez, como nosotros pertenecemos a otros colectivos, otros sistemas, el laboral, el de pareja, vamos siendo atravesados por esto y de una manera cuántica. Que entonces vamos a lo cuántico. Lo cuántico desde la biología es aquello que, desde la física, yo no soy física y bióloga, así que lo voy a tratar de presentar como una metáfora, pero tiene que ver con todo aquello que no es medible de una manera objetiva, sino que es modificado por el observador y que se manifiesta a través de un campo de resonancia que ya no es, me pasa esto con vos porque estamos sentados enfrente. Hay un ejemplo que pone Rupert Sheldrake, que es el que trabaja con esto, y que Bert Hellinger dice, si quieren entender las constelaciones en que se apoya, estudien a Rupert Sheldrake. Él toma en su libro una metáfora de un mono llamado Kimo, capaz que lo escuchaste o es muy conocida esto, que habla de que si nosotros le cambiamos la conducta a un animal que está, por ejemplo, en Argentina, le cambiamos la conducta, al poco tiempo ese cambio de conducta del animal de nuestro país lo vamos a ver reflejado, por ejemplo, en un animal que está en Egipto. Por decir, ¿qué es lo que hace que cambien al mismo tiempo? Porque ya no estamos hablando de la transmisión genética o la transmisión transgeneracional. ¿Qué es lo que hace que dos individuos de una misma especie cambien paralelamente, contemporáneamente la conducta? Un campo de resonancia mórfica que no es medible por nuestra dimensión temporoespacial por el hombre, pero sí da cuenta biólogos o físicos como Peter Garyaev, que me encanta estudiar en Rusia, que da cuenta, ahora empiezan a medir esto que antes parecía místico, lo empiezan a medir desde este lugar, a través de una resonancia, un campo vibracional que no lo podemos asir con las manos, no lo podemos ver, pero todos tenemos experiencia de esto. No sé si lo expliqué de manera sencilla porque no soy física y no quiero entrar en conceptos que no sé si los voy a poder fundamentar. No, está más o menos explicado, el experimento ese es conocido, también quienes hablan de cómo se genera el conocimiento de generación en generación, cómo se va transmitiendo, también hablan un poco de eso, pero para un poco no desviarnos un poco del tema que veníamos, creo que el que le guste investigar un poco más esto puede adentrarse en este tema, pero sí me parece... Otra de las palabras importantes que hablaste en un momento es esto de las fuerzas del amor, que es un poco de lo que es el eje de nuestra conversación de hoy. ¿Por qué no contás un poco este tema también? Empezamos a desgranarlo. Bien, Guillermo, bien. Sí, porque en realidad las constelaciones familiares operan y trabajan cuando nosotros estamos en estas fuerzas del amor. Bert Hellinger las llama en un primer momento los órdenes del amor. Son fuerzas sistémicas universales que no son creadas por Bert Hellinger, son descubiertas en tal caso por él. Bert Hellinger habla de 3 órdenes del amor. Usa la palabra órdenes y esta discípula Brigitte Champetier habla de fuerzas cuando empieza a trabajar con la diferencia entre campo y fuerza, bueno, que se lo podemos dejar para otro momento. Lo importante es que son fuerzas sistémicas que ordenan nuestra vida. Y que cuando nosotros estamos en estas 4 fuerzas, que ahora voy a tratar de contarles y si te va apareciendo de manera resumida, nosotros estamos en el presente. Y hoy, a partir de esto que nos está tocando transitar como humanidad, tener conciencia de que podemos reunir estas fuerzas en nosotros, yo creo que es lo que va a permitir el salto cuántico, que es pasar a otro nivel de realidad, que lo iré contando. Si querés puedo empezar por contar un poquito esta primer fuerza, la primer fuerza del amor. Sí, una consulta una pregunta y ahora pasamos a las fuerzas. Cuando decís salto cuántico, hilando con lo que dijiste hace unos minutos, o hace unos segundos, digamos, uno diría, bueno, a partir de de empezar a interpretar estas cosas, este conocimiento también pase de generación en generación o empiece a resonar en otras, digamos, en otras personas, digamos, ¿no? Por así decirlo, ¿a eso te referís?
Sí, y un poco más. Salto cuántico, nosotros llamamos salto cuántico a pasar de un nivel de realidad a otro. Si, por ejemplo, hay una persona que vive siempre en conflicto con los otros, conflicto con los vecinos, conflicto con el de enfrente, con el trabajo, parece que lo que está utilizando para salir de esta realidad no le está funcionando. Cuando uno toma estas fuerzas del amor que voy a ir contando y puede abrazar lo que lo pone en dificultad todo el tiempo, porque la culpa nunca está en el otro, ¿no? No, acá no hay culpa, todo lo que a mí me molesta del otro en realidad es mío. Entonces, cuando yo abrazo esto, cuando me reconcilio con esta parte que me enoja, que me da dolor, cuando me reconcilio y acepto el coronavirus, ahí se produce el salto cuántico. ¿Qué sería qué? Y que esta persona que vivía en conflictos pasa a otro nivel del ser. No es que pasa a ser un ser etéreo, no, pasa a vivir y a vibrar en una realidad donde ya desaparecen los conflictos vinculares y probablemente aparezcan otro tipo de conflictos, pero siempre más sutiles. A Muy medida que bueno. evolucionamos, ese sería el salto cuántico, la reconciliación en un punto para vivir de una manera más ligera. Muy claro ese punto. Bueno, vamos un poco así, no te saco, sorry que te voy preguntando, no te quiero sacar del eje, pero vamos por vamos por las fuerzas del amor que estabas comentando. Vamos por la primera, ¿te Bien. parece? Sí, de todas maneras a mí que me preguntes me gusta porque siento entonces que está esto de poder, tu voz será voz de muchas personas y sirve mucho aclarar. Así que me gusta lo compartido. Perfecto. Bueno, las fuerzas del amor son 4, son universales y todas las conocemos, pero bueno, yo les voy a poner estos nombres. La primera engloba las otras 3, que es la fuerza del asentimiento, que es aceptar lo que está pasando hoy, a nivel humanitario, a nivel individual, a nivel familiar. Y aceptar, bueno, es decir, sí, esto está pasando, porque bueno, no lo puedo negar, estamos atravesando esta pandemia, está pasando. Eso es aceptar, decir, sí, esto pasa. El Y asentimiento una es un... pregunta, yo se me ocurre así, Leo, aceptación, asentimiento, tiene una relación con lo que sería el sentir, el sentimiento. No, porque el sentimiento es más una construcción que tiene que ver con nuestros juicios. Otra cosa es la emoción. En la emoción primaria sí está el asentimiento, pero el sentimiento tiene que ver con el juicio. Capaz que estoy diciendo una cosa muy de diagnóstico diferencial del término. No pasa por el sentimiento, pasa por una actitud frente a la vida. Ok. Acepto. Y el segundo paso de aceptar es decir sí. Y así lo que está pasando está bien. Sí a todo como es y a todos como son. Paso de aceptar a asentir, es decir, y está bien que esto nos esté pasando. Esa es la primer fuerza, que es, claro, cuando yo trabajo con la gente me dicen, pucha que es difícil, sí, pero cada vez que damos el asentimiento, ahí damos el salto cuántico, que es paso a vibrar en otro nivel. Ya solté este problema que venía arrastrando de toda la vida. Entonces esto nos da lugar para hablar de la segunda fuerza del amor. Y esto me parece por ahí, Guillermo, de ir contándolo desde el clan familiar, como decimos, desde el sistema familiar, y después que cada uno lo puede imaginar esto en empresas, en organizaciones, en estados, en países y en comunidades. Pero lo voy a presentar desde la familia. Sí, por ahí La segunda, lo que me parece interesante, si te parece, más allá de en algún momento hacer un paralelo o una articulación con lo que pasa hoy en el mundo, ¿no? O sea, algo más chico que sea la familia y después hacemos alguna, como diríamos, resonarlo en lo que es lo que vivimos hoy, ¿te parece? me parece perfecto porque creo que es hoy el llamado de las constelaciones familiares a dar cuenta de esto a un gran sistema, ya no al sistema familiar, sino a todos los sistemas de los que somos parte. Bien. Sí, Entonces sí, así que... terminamos con el asentimiento, que es el aceptar, ¿ok? Y seguir Ujú. adelante, aceptarlo en el sentido de no ponerte en contra de lo que te está viniendo, ¿no? Y vamos Sí, por la segunda fuerza, ¿no? bueno, muy bien, sí, sí. Bueno, la segunda fuerza es decía Hellinger, el respeto por la jerarquía, el respeto por el orden natural. Y esto es asentir, pero ahora lo vamos a ir bajando a las
otras tres fuerzas, porque la primera engloba las otras tres. Dale. A sentir a la vida en el orden en que se me presenta. Esto tiene que ver con reconocer el lugar que a mí me toca. Por eso voy a poner el ejemplo del sistema familiar porque es claro para todos, ¿no? Me tocó ser la primera hija, la segunda, la tercera. Respetar ese orden, porque de lo contrario empezamos a salir del centro, empezamos a entrar en lo que es para Bergelinger las implicancias con ancestros. Porque no es que los muertos nos agarran, no se trata de eso. Las constelaciones son otra cosa, ¿no? Nosotros, por lealtades inconscientes, nos quedamos pegados. Entonces, lo que significa esta fuerza es respetar el orden, que aceptamos que los recién llegados a la vida, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, están al servicio de los antiguos, dice Bergelinger, de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, porque los anteriores entregaron su vida para abrir camino a los siguientes, al precio que les tocó. A veces me dicen, pero mi viejo se borró, yo nací y se borró, ¿de qué me venís a hablar de respetar? Bergelinger tiene una mirada, o sea, es una cosa, Guillermo, que es importante. Bergelinger es el primer filósofo que logra saltar la dualidad entre el bien y el mal. Esto es, para mí fue lo que me enamoró de esta cosmovisión. Entonces, él habla por eso de fuerzas, y lo podemos mirar desde lo sistémico y desde lo físico, digo, lo químico y lo biológico. Tu viejo te dio la vida, ya está. Lo demás viene, pero reconocer que este es mi papá, que esta es mi mamá y que vengo de esta familia. Porque el hijo que no respeta el orden tiene consecuencias graves. ¿Y sabes dónde vemos que no se respeta a veces el orden? Cuando un hijo, no sé, 40, 50 años, le quiere decir al padre de 80 cómo tiene que vivir. Una cosa es acompañar a un papá con una senilidad, pero otra cosa es sentirme yo, esto que volvemos acá a la actitud, más grande que mi padre, ¿no? Mi mamá murió hace poquito y estaba muy senil, pero yo no dejaba de darme cuenta que ella era la grande y yo era la chica. Más allá que tuve que por ahí bañarla o hacer determinados movimientos, ella era la grande. Esto es sencillo cuando uno habla de una fuerza natural, ¿no? En los animales. Ahora nosotros, viste que tenemos miles de años de haber vivido en tribu, y esto de haber vivido en tribu hizo que desarrolláramos una conciencia tribal. Entonces pasamos de agradecer a los ancestros la vida al sometimiento ciego. Y esto es lo que tenemos que estar atentos en esta fuerza, ¿no? Porque quedamos sometidos a los mandatos del sistema familiar. Y acá voy a usar la palabra clan por la conciencia tribal. ¿Sabés cuáles son los dos grandes trabajos que uno trabaja cuando uno hace una constelación familiar, cuando uno facilita? Es ver cuál es la dinámica inconsciente del consultante, si es vos por nosotros o vos como nosotros. Y voy a poner este ejemplo. Una tribu, vamos a imaginar, no sé, estas películas de tribu donde matan al anciano, al sabio. El más joven es el héroe, entre comillas. A ese héroe se le dijo, ahora vos vas a vengar nuestra muerte. El mensaje es vos por nosotros. Y a veces puede ser que el mensaje sea vos como nosotros vas a morir. Y así empezamos en una cadena de venganza, dolor, victimismo, expiación. Y este héroe, este joven, se hacía cargo del destino de sus antecesores, ¿no? Provocando esta serie de pesadillas. Esto que acabo de decir recién se llama compensación arcaica. ¿Y sabes dónde, Guillermo, no? Yo veo la compensación arcaica con esto que nos toca transitar, con el coronavirus, Sí. cuando vemos al coronavirus como un enemigo. Está pasando, y esto lo voy a decir después, lo podemos hablar desde la compensación, va a ser más claro. Cuando yo tomo los mandatos de mis ancestros, quedo en la compensación arcaica, que hoy en la vida moderna tengo 5 hijos y le pongo el mandato al primero, vos sos el inteligente, el segundo, vos sos el simpático, al tercero, ya vos sos el no sé qué, el cuarto, vos tenés los problemas, vas a ser el conflictivo. Empezamos a repartir trajes. Y los hijos para existir dicen sí. Si vos me vas a ver porque yo voy a ser el enfermo, bueno, voy a cumplir muy bien mi rol y voy a ser el enfermo. Y si a mí me pusiste el traje Caperucita Roja, mamá, yo voy a ser Caperucita Roja. Eso sí, me va a comer el lobo. Entonces, nuestro trabajo hoy es liberarnos de estos mandatos. Y Bergelinger en las constelaciones dice, mira lo que dice que es fuerte.
que los inocentes y los buenos de la familia son peligrosos, porque la fuerza nace del perpetrador, que es el que se anima a decir, bueno, yo no voy a repetir esta historia, yo no voy a salir a matar porque al abuelito lo mataron, porque no es lo que quieren los muertos, no estamos respetando su destino, ¿no? A veces uno ve, yo tengo pacientes que han tenido pérdidas cercanas muy trágicas, ¿no? Y sienten culpa de soltar a los hermanos muertos, generalmente hermanos jóvenes, y lo que los muertos piden, y los vemos en las constelaciones, es que el vivo viva, es que el vivo viva, pero por culpa, por esta experiencia tribal que tenemos, nos quedamos ahí tratando de repetir o completar el destino de nuestros antecesores. Bien. O sea, es que la gente cuando muere, cuando alguien se va con ciclos cumplidos o ciclos incompletos. Por ejemplo, hay gente que muere y hay un duelo que no lo asumió, o un daño que no asumió. Entonces el descendiente, que esto yo puedo dejarte bibliografía si a la gente le interesa para leer, se arroga el derecho de vivir la vida del ancestro. Y el ancestro lo que necesita del descendiente es que honre la muerte, que diga, te moriste, te honro, gracias, y que el descendiente viva su vida. Y esto es lo amoroso de las constelaciones, ¿no? Respetar y agradecer, sin juicios. Bien, bien. ¿Vamos por la tercera fuerza? La pertenencia. Bueno, esta es una fuerza muy fuerte, porque acá es donde Bergeringer da el salto del bien y el mal, ¿no? Porque pues es que al principio, yo que estuve en los dos momentos de las constelaciones familiares, al principio los consteladores nos arrogábamos el derecho en la constelación de echar a los padres que habían abandonado sus hijos o a los que habían matado. Y después las constelaciones empezaron a mostrar que víctimas y perpetradores se reconciliaban. Entonces, esta tercera fuerza nos dice que todos pertenecemos por igual, que la vida que ya nos dan nuestros padres nos da un lugar independientemente de lo que hayamos, sea bueno o malo. Y ahora vamos a poder mirarlo en el día a día, ya no solo con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestras ideologías, con nuestra mirada partidaria que tenemos, que cuando nosotros estamos en el rechazo a alguien o a algo, en el no reconocimiento, ¿no? Puede ser también el rechazo a un virus, a una enfermedad, en el desprecio al país de origen o al país de acogida, o estamos acá, esto es muy de constelación, estamos en la fidelidad inconsciente a un excluido, un rechazado, un olvidado, ahí faltamos gravemente esta fuerza, porque la fuerza de la pertenencia lo que busca es la inclusión. Y una película que lo muestra maravillosamente es Coco. Coco nos muestra como el niñito, en el gusto por la música, está dándole el lugar a un ancestro, que es su tatarabuelo, que fue juzgado y que nadie vio su dolor y su muerte. Ahora sabemos que la exclusión puede ser individual y colectiva, ¿no? Recordemos que tenemos una conciencia tribal y desde esta conciencia tribal nosotros nos movemos en exclusión y esto lo vemos en todos, ¿no? Caemos en juzgar al malo, en juzgar al diferente y de esta manera entramos, y acá entra un poquito el tema de la resonancia, en campos imitativos de comportamientos. Entonces yo como el otro, juzgo, yo como el otro, ¿no? Mi ancestro y después los colectivos. Empiezo a repetir que este virus nos va a matar a todos, y entramos en campos imitativos de comportamiento, y que se llaman hoy campos mórficos. Hoy se descubrió que los campos mórficos son campos de vibración, y que cuantas más personas comulgan en un mismo campo, más fuerza tiene. Por ejemplo, hoy sabemos que hay billones de personas, por decirlo de alguna manera, vibrando en un campo de miedo, de angustia, de terror a la muerte, y esto hace que estos campos aumenten la fuerza. Entonces pensemos que ya hay gente que se curó con el coronavirus, pensemos que ya hay campos ahora de pertenencia, que son campos de salud, resonemos con campos posibilitadores, que son los que tienen fuerza. Si acá, Guillermo, te pregunto si sirve o no, podría explicar un poquito desde lo individual cómo entramos en estos campos, en estos comportamientos desde las experiencias de trauma personal. No sé si esto... Sí, a ver, pienso que para cerrar esto, sí, podés explicarlo y por ahí finalizar esa parte relacionándola con algo de lo que es el coronavirus hoy. ¿Qué te parece?
Ajá, sí, O sí, cuando sí, decís trauma personal, lo llevás para lo que es el pasado familiar o cosa por el estilo. No, y biográfico también, ¿eh? Biográfico también, Bueno, nuestro, porque eso va a hacer que active hoy una determinada respuesta también frente a esta pandemia. dale. Sí, bueno, hacemos brevecitas, una cosa cortita, porque todos nosotros, y acá ya empiezo a entrar un poquito en la fuerza de compensación, al nacer vivimos en un mundo dual, y entre las cosas que nos separamos es de una conciencia de unidad, y acá nos sentimos vulnerables. Entonces, en los primeros años de vida, los primeros meses, ahí ya tomamos las grandes decisiones para toda la vida, no desde lo cognitivo, se quiere decir desde el alma, ¿no? Porque el niño está en una relación de simbiosis con la mamá. Entonces, imaginemos un ejemplo de un bebé durmiendo en una cuna, 2, 3 meses, y de pronto hay un ruido muy grande, una tormenta, o lo que eran antes los cohetes, algo que para nosotros sería algo natural, que lo podemos abrazar, para el bebé esto es vivido como una amenaza a su sistema nervioso, a su autorregulación. Entonces el bebé lo que hace es limitar su capacidad de percepción. Ah, bueno, esto no existe. No, no, no. Entonces yo me vuelvo sordo, no escucho, lo niego, y ahí aparecen nuestros primeros comportamientos frente al miedo, nuestros primeros mecanismos de defensa. Unos niegan, otros proyectan, otros reprimen, etcétera. Por eso lo que estamos viendo hoy frente a esta pandemia, sobre todo en la parte de consultorio, es que también la respuesta de cada uno tiene que ver no solo con el grado de evolución personal, sino con la estructura psíquica. Tener presente que cuando uno está entrando en pánico, se está entrando en fobias con esto, está activando traumas no resueltos. Una persona que está organizada psíquicamente con más recursos va a tener más posibilidades de atravesar esto con mayor salud psíquica que otros. Por eso y hago una invitación realmente a trabajar con esto, poder identificar cuáles son mis comportamientos, mis campos. ¿Por qué? Porque este nene, cuando dijo mejor no escucho y se puso hipoacúsico, en ese momento esa defensa fue maravillosa porque estuvo al servicio de la vida, la hipoacusia, pongo un ejemplo, ¿no? Ahora, si ya tengo 40 años y me defiendo no escuchando a mi mujer, no escuchando al vecino, ya esa defensa no me sirve. Y esto es salir de los conflictos, salir de estas defensas que seguimos sosteniendo por un miedo que es antiguo, que es basal. Entonces es muy importante trabajar con la herida en tiempos de pandemia, ¿no? Es muy importante, porque también la situación en la que nosotros llevamos frente a esto, sabemos que el miedo está comprobado, despierta cierta producción en la glándula pituitaria y ciertas hormonas que disminuyen el sistema inmunológico. Una persona en estado de alerta, hay toda una explicación que no voy a dar ahora desde el sistema nervioso autónomo y vagal, eh, disminuye su sistema inmunológico y disminuye su capacidad de pensar. Si yo estoy en una situación de ataque o huida, ¿no?, frente al virus, no tengo tiempo de pensar. Desde el adulto, tomar decisiones adultas, estamos dando consejos de cómo atravesar esto desde la psicología. Pienso, tengo que mantener rutinas, tengo que hacer actividad física, tengo que no estar en pijama todo el día. La persona que está en miedo no puede pensar esto, que está en pánico. Por eso hay una invitación muy grande, y esto, si querés, vamos entrando a la compensación, a la fuerza de compensación, de que cada uno revise lo que a esto le viene a mostrar. Porque tenemos que dar, y creo que el salto cuántico también a nivel humano, creo que después de esto, creo que todos tenemos que ser mejores personas. Y a cada uno le tratará, no solo es algo espiritual, que es algo inmedito, que lo respeto e invito a muchos a meditar, que cada uno trabaje con su propia herida, cómo va a hacer frente a esto, ¿no? No sé si más o menos, Guillermo, queda claro, me querés preguntar algo con respecto a cómo se organiza la defensa. No, está muy claro y todo esto que hablaste del miedo y el impacto que tiene en el sistema inmunológico de cada persona, me parece muy clarificador, enganchándolo con la psicología y después esto de las heridas, ¿no? Que tratar de sanarlas porque en estos momentos donde uno, por ahí, a más de una persona le puede estar, llamémosle, temblando la estantería de principios y formas de ser, el revisar esto y curar alguna herida también me parece relevante, ¿no?
por todo lo que estabas Ujú. comentando. Y Mira, ahí, o sea, me parece que la verdad que me quedó muy claro lo que explicaste y estabas entrando en la última fuerza, ¿no? Que es la fuerza de sí, la sí, sí, compensación. sí. Sí, porque todas las fuerzas están presentes todo el tiempo, pero esta está minuto a minuto presente en nuestras vidas, pero realmente minuto a minuto. Esta fuerza Bergelinger la llama el equilibrio entre el dar y el recibir. Yo para estar en una relación con alguien y que esta relación sea saludable, tengo que dar algo bueno. El otro agradece esto que le doy, entonces me da algo bueno y un poquito más de lo que yo le di. Y yo tan agradecida le voy a dar algo bueno también. Y ahí se equilibra esto. Esta fuerza tiene que ver con la compensación de pérdidas y ganancias. Después, si hay tiempo, también puedo hablar de que también está la compensación cuando nos hacen daño, cuando recibimos daño. Pero lo importante de esta fuerza, y acá quizás ya vamos a poder imaginarlo no solo a nivel personal, familiar, sino también a nivel comunitario y hasta humanitario, mundial, que en la vida todo lo que es creado es dual, todo lo que es creado, y capaz que en esto vos tenés formación y larga, ¿no? Todo esto es bipolar. Y la energía, puedo dar cuenta de la energía, porque la energía está, pero puedo dar cuenta, como si se produjera, entre comillas, cada vez que se equilibran dos fases opuestas, ¿no? Constituidas por partículas negativas y positivas. O sea, la energía se produce cuando electrones y positrones se equilibran, cuando se fusiona un hombre y una mujer, cuando víctimas y perpetradores se reconcilian, cuando abrazo lo que me asusta y lo que rechazo. Y esto ya no es solo constelación, esto ya lo decía Jung, ¿no? Me transformo en lo que rechazo, porque es una fuerza, es energía pura. Todo busca a su complemento, todo busca a su complemento. Entonces, si yo empiezo a tener miedo por la enfermedad, lo voy a hacer de una manera simple, pero esto está demostrado y a partir de estos usos que te decía, me voy a encontrar con esto, porque estoy entrando en el campo en el que resueno. Vos sabés que a mí me gusta poner acá el ejemplo de San Ignacio de Loyola, que fue un místico, porque esto ya daban cuenta los místicos antes, cuando no había ahora el láser y todas estas pruebas de laboratorio para demostrar esto. Él decía en orden a la experiencia religiosa que había momentos de consolación y que necesariamente iba a venir un momento de desolación. Nosotros estamos pasando un momento, creo que si lo comparamos con esta mirada de San Ignacio de Loyola, un momento hasta de desolación en este término, ¿no? De San Ignacio, no digo que sea de desolación. Y ahora tenemos que sacar todos nuestros recursos para hacer frente a esta polaridad. Nosotros tuvimos avisos de esto, ¿no? La naturaleza iba, a veces me preguntan si el virus fue creado, no sé, lo importante es que es. Y lo importante es que yo ahora tengo que hacer frente a esto. Si yo me quedo en la pelea, voy a estar, como te decía antes, resonando con el sistema inmunológico bajo, etcétera. Y de lo que se trata es que yo trate de ver qué me viene a mostrar esto a mí, cuál es el trabajo que tengo que hacer. Y como humanidad también. Tuvimos tsunamis avisándonos de estos, incendios forestales. Son fuerzas de compensación. No es bueno ni malo lo que está pasando, es sistémico. Y si miramos, vos sabés que hay en esto de la compensación, las enfermedades vienen a compensar. Virus y bacterias son enfermedades resolutivas de conflictos. Claro que en la resolución del conflicto una persona se puede morir, pero en general vemos que las personas cuando están transitando una neumonía, y yo lo he visto en mi consultorio, vienen de terminar de hacer el duelo de una pérdida de un ser querido, de acompañar a alguien en una enfermedad grave. Virus y bacterias son resolutivos de conflicto, entonces poder mirar el sentido biológico de la enfermedad está ahí para compensar algo y tenemos que abrazar. Si hay tiempo, me gustaría, Guillermo, contarte una constelación que se hizo sobre el coronavirus. Sí, antes de Sí. pasar ahí, te quería hacer dos preguntas y pasamos ahí, sin problemas. ¿Qué nos puede dar? O sea, estuvimos hablando de estas cuatro fuerzas, ¿ok? Ujú. Tengo dos preguntas. La primera sería, ¿qué relación existe entre lo que es la jerarquía, la fuerza de la jerarquía, que era la segunda fuerza, y la fuerza de la pertenencia? Si es que existe alguna, ¿cuál sería, digamos? La relación. Sí.
Bien, todos pertenecemos independientemente de lo que hayamos hecho, sea bueno o malo. Ahora, para estar pertenecer de una manera que sea de una compensación adulta, es aceptando el orden de llegada. Porque sí, yo pertenezco, pero soy la que mando a todos, la que digo a mis viejos cómo vivir. No, ahí tengo una pertenencia desordenada. Sería una compensación arcaica, ¿no? Lo que decía antes, Ok, estoy intrincada con otro, me pongo, entonces tiene que haber un respeto por el orden, y cuando respeto el orden y el lugar, ahí voy a estar ocupando, a ver, medio de la redundancia, mi pertenencia va a ser adulta, va a ser autónoma, porque voy a estar en el lugar que me corresponde, porque yo puedo estar, pero desordenada, puedo pertenecer de manera desordenada. Si bien. soy hija, ¿se entiende? Sí, 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 sí. Bien. Bien. Mm. Un poco estas cuatro fuerzas en comunión, llamemos, y en armonía, o sea, equilibradas, vamos a la física. ¿Qué Ah. le permiten a la persona? Ay, qué linda pregunta, gracias. Nos permite vivir, mira, como surfeando, siguiendo las olas y el movimiento, sin miedo, sin enojo, sin queja. Estamos en el adulto, en estado autónomo y en emoción primaria. Emociones primarias son 4, todo lo demás es psicodrama. Entonces ahí me va a permitir, y voy a ir al coronavirus, me va a permitir, que no es sencillo, pero poder decir, como escuché decir a Brigitte Champetier de Ribes estos días, sí a todo como es y sí a lo que va a venir. Desde nuestro ego esto nos parece tremendo, doloroso, nos asusta, pero si podemos saltar la dualidad, ¿no? Como nos enseñaba Hellinger, poder aceptar que esto está porque tiene que pasarnos y es parte de lo que tenemos que atravesar. Y hoy no lo vamos a entender, lo vamos a entender mucho más tarde, mucho más tarde. Mi abuela estuvo en la última pandemia, por decirlo de alguna manera, de 1918, y y lo entendió mucho más tarde. En ese momento nadie lo puede entender, nadie lo puede entender. Víctor Frankl, cuando escribe su obra en un campo de concentración, no sé mucho de su vida, de lo que a él le pasaba, pero imagino que no habrá elegido pasar por ahí. Nadie elige ser víctima o perpetrador. Pero él pudo regalarnos una obra como es la logoterapia. Entonces, lo que nos permite estar en estas 4 fuerzas es asentir a todo como es, estar parado en el amor, en la confianza que a mí me tenía que pasar esto y que de esto voy a sacar lo mejor para mí, para mi familia y para el mundo. No es el planeta, es el mundo, ¿no? Muy bueno, Silvia. Un poco ya terminando, bueno, Mm. ¿querés comentar? Te voy a hacer 2 preguntas más. Primero, comenta esta meditación que comentaba, esta constelación que comentaba sobre el coronavirus. Bien, vos sabés que cuando empieza esto, esta discípula de Hellinger, Brigitte Champetier de Ribes, le piden a ella, una amiga que estaba en China, una constelación. Y cuando hace una grupal, ella lo que ve que aparecen se llama campo, ¿no? En el lugar donde se trabaja, una cantidad innumerable de niños muertos, de abortos, puntualmente esto, niños muertos y abortos. Cuando uno mira que la enfermedad tiene un sentido biológico, claro, en China hubo un control de natalidad, una política en la cual no podían tener más de un hijo durante muchísimo tiempo. Luego hubo permiso para tener un segundo, un tercer hijo, pero pagando impuestos altos. Esto ya no está más. Las mujeres se relajaron, ¿no? Empezaron a elaborar este conflicto. No importa de dónde viene el virus, porque algo permitió que esto fuera. Y esto es un virus, los virus y bacterias son resultados de conflictos. Por eso hay un ejercicio muy lindo que si querés, pues Guillermo lo paso, sobre el coronavirus, para que cada uno pueda también hacer, y ver en el propio sistema, ¿no? Todos los niños muertos que capaz no, porque no es lo que recordamos, no se han visto. Bueno, esto me pareció una experiencia de compartir un poquito también, porque uno empieza a ver cómo todo se entrelaza y da cuenta que estamos con una enfermedad que está resolviendo algo. Pero lo vamos a entender creo que más tarde. Ahora tenemos que estar en el sí y con confianza. Muy bueno el punto. Y bueno, un poco cerrando, en general yo siempre le pido a los especialistas, ¿qué 4 consejos le daría a quienes escuchan el programa? Ujú. Sí, lo Tienes voy a un llevar. tiempo libre a tu creatividad.
Sí, bueno, me parece por ahí también desde este lugar de agente de salud, hoy llevarlo a una cosa integrativa entre la mirada de las constelaciones familiares. Hay un poquito de ruido de fondo acá, algunos animalitos. Desde la mirada de las constelaciones, poder trabajar con el asentimiento creo que nos va a sacar de la queja, del enojo y del miedo. Buscar la forma de trabajar lo que es la evolución personal en esto. Por otro lado, en orden a que todos tenemos heridas basales, traumas, no olvidar los consejos que se dan, de respetar las horas de sueño, es muy importante dormir por la noche por el ciclo circadiano y nuestras hormonas, hacer ejercicios durante el aislamiento, comer saludablemente, tener espacios de distracción, no sobrecargarnos ahora porque ahora tenemos 20 reuniones por día por Zoom, y no tomar decisiones, no es momento para bajar de peso ni dejar de no sé qué, porque estamos atravesados por una carga de trauma colectivo, ¿no? De regularnos y pendularnos, regularnos. Cuando vamos a la queja, bueno, empezar a recordar, esto es muy importante, momentos bonitos de nuestra vida, momentos en los que estuvimos bien, y después cumplir claramente con las responsabilidades cívicas. Esto es muy importante hoy. Gracias a este aislamiento, hoy hay personas con coronavirus en nuestro país que tienen su respirador. Bien. Muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, yo vamos terminando. Silvia, quería agradecerte todo lo que comentaste, tu tiempo, el tiempo que nos dedicaste, un poco lo que preparamos el programa. Y bueno, quería invitarte a dar un último mensaje y ya después hago el saludo final. Bien, un último mensaje, quedo con esto del salto cuántico, y que la energía es todo lo que existe, se mantiene gracias a la reunión de partículas positivas y negativas. Bueno, se basa en reconciliarnos con la realidad. Cuando nosotros abrazamos este polo opuesto, ahí vamos a poder vivir en otra realidad. No es, ya digo, no vamos a convertirnos en ángeles, es un momento para trabajar la inclusión y la reconciliación. El amor del espíritu no es más que la visión de la vida en el que el nuevo paradigma se apoya. Es un tema de vibración, que tiene que ver con nuestras glándulas, con nuestras hormonas y con nuestros pensamientos. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por esta invitación. Realmente me parece que es un servicio a la comunidad, y un servicio a la vida que brindás a través de estos programas. Muy agradecida por tu invitación, muy agradecida y honrada. Bueno, Silvia, la verdad que el agradecido soy yo que nos diste este tiempo y la verdad que fuimos al mayor nivel de detalle posible. Así que bueno, yo te agradezco a vos, agradezco a todos los oyentes, y los invito a conectarnos al correo que tenemos, que es segundomomentoradio@gmail.com, y estamos a su disposición. Y los veo en el próximo programa. Un abrazo grande y seguimos en contacto.